¿Vas a hacer el 3, 2, 1? Ya. Estamos en vivo, listo. Buenos días, mi nombre es Nidia Méndez y hago parte del Grupo Salud, Centro de Atención Digital. Tenemos presencia en Chile, México, Colombia y próximamente en Perú. Hoy estamos con un aliado muy importante. Buenos días, mi nombre es Nidia Méndez y hago parte del Grupo Salud, Centro de Atención Digital. ¿Qué hago? Buenos días, mi nombre es Nidia Méndez y hago parte del Grupo Salud. Tenemos presencia en Chile, México, Colombia y próximamente en Perú. Hoy estamos con un aliado muy importante. Buenos días, mi nombre es Nidia Méndez y hago parte del Grupo Salud, Centro de Atención Digital. Buenos días, mi nombre es Nidia Méndez y hago parte del Grupo Salud. Tenemos presencia en Chile, México, Colombia y próximamente en Perú. Hoy estamos con un aliado muy importante. Hoy nos encontramos con un aliado muy importante que es Realidad Bipolar. A ver. Hay que silenciar una transmisión por ahí de YouTube. Alguien tiene abierta la transmisión. Entonces, silenciarla para que podamos continuar. Luis me dice, no entiendo cuándo estamos hablando. Entendí 3 veces, 3, 2, 1. No, lo que pasa es que tienes abierto la transmisión en vivo. Entonces cierra YouTube y solo dejemos Zoom. Pero espérate. No hemos empezado, ¿verdad? Ya estamos en vivo. Dime. Así sucede. O sea, dime cuando ya y yo hablo. Estamos en vivo, sí. Me meto ya. Ya. Buenos días, mi nombre es Nidia Méndez y hago parte del Grupo Salud, Centro de Atención Digital. Tenemos presencia en Chile, México, Colombia y próximamente en Perú. Hoy estamos con un aliado muy importante que es realidadbipolar.es. Junto a él están 2 de nuestros profesionales. No olviden que si les gusta el video, pueden darle like y compartirlo en sus redes sociales. Bueno, muchas gracias, Nidia, por la introducción. Vamos a empezar a hablar un poquito de las personas con las que vamos a conversar, pero antes me gustaría... Vale. Pero antes me gustaría dar las gracias a las personas que nos están viendo, a las personas que forman parte de la comunidad de Realidad Bipolar y a toda la gente que también está detrás de Saluta, porque detrás de una comunidad pues siempre hay personas y es importante que no se olvide. Y bueno, pues me gustaría presentaros a Alberto, un compañero de mi tierra, de España. Él, al igual que yo, está diagnosticado con la enfermedad del trastorno bipolar. Y bueno, la verdad es que tiene bastante camino y bastante experiencia y conocimientos respecto a la enfermedad, porque se ha informado mucho y por suerte, por desgracia, pues lo hemos tenido que vivir en primera persona. Y bueno, pues también decir que Alberto es el fundador de una asociación en Vizcaya llamada Esperanza Bipolar. Y luego tenemos a Carlos, un psicólogo o psicólogo, como a él le gusta presentarse, que es un profesional excepcional allí en México. Y luego, por último, también tenemos a David, un psiquiatra que está actualmente haciendo el doctorado y bueno, creo que la conversación de hoy va a ser muy interesante y va a girar en torno a las enfermedades mentales, al trastorno bipolar, con el foco en el estigma. Y dicho esto, pues me gustaría empezar preguntándoos, primero a ti, Alberto, luego puedes seguir tú, Carlos, y por último, David. ¿Cuál creéis que es el origen del estigma? ¿Por qué hay estigma o de dónde viene? Adelante, Alberto.
creo que tienes que activar el micrófono. ¿Ahora? Sí. Ahora sí se oye. Adelante. Vale, ¿qué tal? Bien. Sergio. Y un saludo a todos, que hacía tiempo que no hablaba con Sergio. Y a los demás nos conozco. Bueno, mi opinión sobre el estigma te la di un día, Sergio, es un poco particular, pero es la que voy a compartir con todos porque creo que es lo que tengo que hacer aquí. Y creo que la parte más importante del estigma es lo que algunos llaman autoestigma. Y todo lo demás me parece mucho menos importante. Entonces, si alguien quiere hablar sobre el autoestigma, pues yo creo que el mayor problema está ahí. Sí. Y el origen del autoestigma pues está claro de dónde viene, al menos yo lo veo muy claro y creo que si uno no es capaz de atajar eso, todo lo demás no sirve de mucho. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas, Carlos? Gracias, Alberto. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, sí, es bien importante lo que estás diciendo, porque el autoestigma es la parte que te va a dar más, te va a frenar más en tus actividades diarias. No olvidemos, y hay que entender un poquito de qué se habla un estigma, ¿no? Un estigma es aquella señal que se le ponía antiguamente a los esclavos. Entonces, desde ahí, cuando tú empiezas un autoestigma contigo mismo, es una esclavitud en tu interior que no te permite realizarte hacia afuera, hacia tus otras actividades. Y esto es peor cuando llegas a un médico, y vamos a hablar de enfermedades en general, cuando te dicen que tienes diabetes, cuando te dicen que tienes algún trastorno mental, o cuando te dicen, no, ¿sabes qué? Es que a partir de ahora tienes una obesidad. Desde la simplemente obesidad ya estás aquí con algún estigma. Y es lo que te impide a ti que tengas una realización en tu vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ya te pusieron el sello, ya te pusieron aquí en el sello el estigma de trastorno bipolar. Entonces, a partir de ahí es como debes de empezar a estructurar nuevamente tu vida y empezar a tener esta aceptación contigo mismo de lo que te está diciendo el médico. Por supuesto, van a venir muchísimas preguntas, ¿sí? El qué es, el cómo me adapto, qué es lo que puedo hacer para mi vida cotidiana, cómo puedo empezar a realizarme nuevamente y lo puedo decir a todo el mundo, no lo digo con nadie, no, o sea, ¿qué es lo que está pasando conmigo en el interior de ese, cuando me dicen, tengo trastorno bipolar, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Sí? Y si esto, necesito tratamiento psiquiátrico, necesito, le bajamos tantito a la música, Alberto, silenciamos tu micro, por favor, gracias. Entonces, de repente, ¿qué puedo yo sentir conmigo cuando estoy diagnosticado con este trastorno bipolar? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo? ¿Qué es? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Sí? Si necesito el tratamiento psiquiátrico, si necesito ir al psicólogo, si necesito otro tratamiento, todas estas preguntas que me van a estar invadiendo a partir de que, como dice Alberto, ¿no? Es un autoestigma que yo mismo me voy a poner. El solo hecho de ir al psiquiatra, pues ya me va a marcar, no, pues es que voy al psiquiatra, ¿no? Y cómo me hace sentir también esa parte, ¿sale? Entonces, no sé qué opines, David. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y emocionado de participar por primera vez en este gran foro y mis reconocimientos obviamente a todos quienes lo conforman y que han hecho esta gran comunidad. Como le decía justo el día de ayer a Sergio, pues, y perdón que me desvíe un poco la pregunta, Carlos, pero nada más para hacer este reconocimiento porque el hecho de estar como una comunidad pues da sentido a sentirse parte de un grupo, pues. Entonces eso es parte
de lo terapéutico en todo momento en cualquier ser humano, saber que no se está solo. Entonces los felicito de verdad por el tiempo que han estado trabajando haciendo esta gran labor de orientación, ayuda, aclaración y pues sobre todo, como le decía también un poco ayer a Sergio, le dije, espero no ser recibido con con tomatazos, ¿no? Porque se me hace que de pronto los psiquiatras no nos quieren mucho los pacientes según sean las historias, pero como también le dije, nosotros como profesionales de la salud mental siempre aprendemos primero de los pacientes porque es obviamente de quien tenemos toda la información sobre realmente cómo lo están viviendo y son los que son quienes ustedes nos recuerdan la gran importancia de no solo oír, sino también de poder escuchar. Bien, entonces, contestando concretamente a tu pregunta, Carlos, sí, efectivamente, el estigma pues es este conjunto de actos que puede ser, yo diría a lo mejor, digamos, consciente o inconsciente o digamos voluntario o a veces involuntario en función del desconocimiento, ¿no? Agregaría eso a lo que tú ya acabas de decir, ¿no? Hay algunos estudios de investigación muy interesantes que hablan sobre el estigma respecto de dónde viene, ¿no? Y tristemente, pues, ahorita lo mencionaba Carlos, una de las principales fuentes de donde viene el estigma, pues es el propio paciente, ¿no? Y también debemos de decir, en honor a la verdad también, pues que muchos profesionales de la salud, ¿no? Y paradójicamente más aún a veces del propio psiquiatra. ¿Por qué? Porque obviamente puede haber factores emocionales que estén manifestándose en ese momento que pueden interferir en la relación médico-paciente, que es nuestro estetoscopio para poder escuchar mejor cómo cada persona se está sintiendo. Entonces, estigma no es solo lo que nuestros pacientes, cómo se sienten al respecto de esa reacción o esa situación que, por la cual pasaron, ¿no? Cuando fueron a consultar por última vez al servicio de emergencias, cómo fueron tratados por parte del personal de salud, cómo reaccionan en un hospital general, cuando saben que el paciente que se está atendiendo por algún dolor o por algún otro problema tiene un trastorno mental, ¿no? Ya tan solo, y creo que es un fenómeno universal del lenguaje, el impacto que tiene tan solo de decir es un paciente y preocupante y malamente siempre lo manejan así, un paciente psiquiátrico, ¿no? Como si eso fuera lo mismo en todos y algo severo. Entonces, pues somos personas antes que ser diagnósticos, ¿no? Y es muy importante, obviamente, entender pues, qué le está pasando a la persona en ese momento, ¿no? Y aquí es en donde pueden haber todo tipo de reacciones. Entonces, quiero dar hasta aquí esta respuesta para que podamos seguir conversando entre todos, ¿no? Vale, pues muchas gracias por esta primera respuesta. Y a mí me gustaría añadir que, coincidiendo con el autoestigma del que habláis y la marca que a veces, o la etiqueta que a veces nos ponemos o nos ponen, querría señalar, desde mi punto de vista, la existencia de tres estigmas. En primer lugar, uno, que la propia persona se impone a sí mismo mira, me han diagnosticado con este problema en salud mental y ahora yo mismo me reduzco a esta circunstancia. Y en verdad es una concepción errónea y un problema de la persona, porque no tenemos que reducirnos a una circunstancia, porque somos muchas cosas. Somos hijos, somos hermanos, somos padres, somos ingenieros, médicos, arquitectos, albañiles. Somos personas con unas cualidades, con unas aptitudes, y el simplemente reducirnos a no, soy ya una persona con un trastorno bipolar, soy un bipolar, es como ya me he reducido a mí mismo, ya me estoy autoestigmatizando. Luego, por otro lado, también está el factor social, el decir, no, los otros o esas personas, o crear una barrera, un distanciamiento de una persona con un problema en salud mental
como puede ser todo el mundo, porque en verdad, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas tiene o ha tenido o tendrá un problema en salud mental. Entonces, no hay que olvidar que es un factor que afecta a todo el mundo y no entiende de razas, de países, de géneros, de edades, no entiende. Y creo que tenemos que crear conciencia entre todos, porque enfermedades mentales y problemas mentales hay muchísimos y bueno, no hay que llegar al extremo de realmente cuando estoy mal, acuda a un profesional, porque no hay que llegar hasta ese punto. Mucho antes, todos deberíamos decir, creo que tengo un problema, llámelo ansiedad, llámelo estrés, llámelo no duermo bien. La persona que mejor y más sabe y me puede ayudar es el que ha estudiado para tratar estos problemas. Entonces, deberíamos decir, mira, sí, voy al psicólogo, sí, voy al psiquiatra y no hay mayor trascendencia y no hay mayor problema no, es algo natural, de manera que cuando una persona tiene un problema de vista va al oculista y alguien que te dice, no, mira, yo voy al oculista, no preguntas más porque no hay más trascendencia. Alguien que te diga, no, pues mira, voy al psiquiatra o voy al psicólogo, creo que no se debería decir, ¿y por qué vas? Porque muchas veces tendemos al morbo, quiero saber cuál es tu punto débil para a lo mejor aprovecharme o simplemente para comentarlo. Entonces, bueno, el estigma social también está ahí. Y luego, por último, también creo que hay un estigma familiar, porque la persona diagnosticada, la persona que desarrolla el problema, lo sufre en primera persona y es el primero que directamente lo vive y lo convive. Pero realmente, a su vez, la familia pasa por ello, porque el que a lo mejor tiene un problema de alimentación, realmente hay un problema diario de los padres o la hermana o el hermano preocupándose por esta persona y bueno, pues muchas veces también es la propia familia la que trata de ocultar esta enfermedad por vergüenza, por culpa, por miedo, sean las razones que sean, se tiende a ocultar. Y bueno, pues desde mi punto de vista creo que es trabajo de todos el tratar de normalizar algo, como es un problema de salud mental, y entre todos contribuir a la reducción del estigma, porque hay muchísimas personas que sufren, hay muchas personas que se quitan la vida. Y bueno, en nuestra mano está tratar de contribuir a ese cambio. Y bueno, pues para seguir un poquito, me gustaría, Alberto, que me contaras un poco cómo lo ves tú como paciente y luego que siguieran Carlos y David, cómo ven ellos desde que a una persona le diagnostican con una enfermedad mental a cómo lo acepta, porque nos cae la etiqueta, nos cae la enfermedad y bueno, luego hay que lidiar con, vale, me han diagnosticado y ahora tengo que trabajar la resiliencia que comentábamos, Carlos, es decir, vale, aquí hay un hándicap, pero hay que seguir hacia adelante. Entonces, bueno, si quieres, Alberto, compartir cómo lo ves tú desde el punto de vista de la persona diagnosticada y luego Carlos y David desde el profesional. Activa el micrófono cuando puedas. Todavía no. Todavía no. Mira a ver si estás con el móvil o con el ordenador. Hay un... No te escuchamos. Alberto, lo que pasa es que tienes desactivado el micrófono desde Zoom. Ahí, solo eso. Gracias, Luis. No te escuchamos. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Yo no sé, igual lo has muteado tú, ¿no, Sergio? Antes, o bueno... Es que la música suena un poco duro, entonces... lo he muteado. Vale. ¿Quién lo ha muteado entonces? ¿Carlos o David? ¿O quién? ¿Se oye bien? Sí, se escucha bien, pero la música está muy alta, Alberto.
Pensé que al estar atrás la música no se escuchaba, porque está detrás del monitor y el micrófono no sé dónde está. ¿Ahora se oye? Ok, ahí te escuchas perfecto, Alberto. Vale. No, son calle 13, creo que son no paisanos vuestros, pero de cerca. De Puerto Son muy Rico, buenos. ¿no? Bueno, yo siempre voy a hablar desde mi opinión personal, no desde la opinión que me pide un poco Sergio, porque creo que eso es un poco ficticio. El hablar de una persona diagnosticada así tan en abstracto, porque cada persona es un mundo, básicamente. Entonces, yo voy a hablar de mi experiencia personal y de lo que he visto en los demás, que he visto mucho, pero no voy a hablar tanto de lo que he visto en los demás, sino de lo que yo he vivido y lo que yo he sentido en cada etapa, ¿no? Yo ahora mismo estoy en remisión, eso quiere decir que aunque visito a mi psiquiatra, no necesito tratamiento, entonces es una situación bastante particular, aunque supongo que David Eduardo la conocerá, como psiquiatra que es. Si no la conoce, pues ya lo dirá al resto. Y desde ese punto de vista, pues tampoco me considero representativo, pero como me pide una opinión Sergio, pues yo se la voy a dar a él y a todos. Creo que es difícil no sentir el estigma cuando no te sientes bien. Creo que eso es lo más importante de todo. Y desgraciadamente la mayoría de las personas con esta enfermedad no se sienten bien a pesar de tener psiquiatras que se ocupan de ellos. Y ese para mí es el principal problema y todo lo demás son añadidos. No sé lo que opinará David Eduardo o Carlos como psicólogo que trata personas. Esa es mi opinión. Adelante, Carlos, si quieres empezar tú y yo con todo gusto secundo. Vale, David, gracias. Esta parte de... Quiero tomar dos puntos específicos que habló ahorita Sergio, ¿no? Que la mayoría de las personas al empezar a decir voy al psiquiatra o voy al psicólogo, lo toman como, soy una persona débil y no puedo enfrentar mis problemas. ¿Sí? Esa es una. Otra, el estigma familiar. Déjalo, es el loquito de la familia. No le hagas caso. Y entonces lo junto con una pregunta de Sandra que dice, buen día, ¿nos podrían explicar cómo poder identificar que alguien sufre un trastorno bipolar y diferenciarlo de un simple cambio de humor? Hay dos situaciones aquí que se mezclan y esto es bien importante. ¿Por qué? Una, en la mayoría de las sociedades o culturas en las que he estado trabajando, Se te ha mutado el micrófono. ¿Carlos? Ahora. Perdón, perdí el audio. Recibimos una negativa a expresar nuestras propias emociones. Entonces llega un momento en que ya no sé ni si puedo decir que estoy triste o me centro específicamente en México, esta parte de machismo que puede hablar, o sea, puede hablarse de que los niños no lloran y que no puedes expresar y que no te puedes expresar y demás. Entonces, esta parte de empezar a reconocer mis propias emociones es bien importante para poder entender y empezar a conocerme a mí mismo. Si yo puedo estar triste, si yo me puedo enojar, si yo me puedo reír, si puedo tener miedo. Y sobre todo la última que me encanta es si puedo tener mucho amor, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo reconocer esta parte para empezar a entender? Y el ir con el psiquiatra, ir con el psicólogo, es una parte bastante importante, no nada más para decir, soy una persona débil, como está ese estigma dentro de la misma sociedad, sino empezar a decir, voy al psicólogo porque quiero estar bien de salud mental, porque quiero aprender a conducirme en una sociedad para la cual soy diferente,
porque estoy diagnosticado con un trastorno bipolar y mis cambios de ánimo tienen esos picos increíbles, ¿no? Que de repente puedo estar muy activo, muy maníaco, o de repente me da el bajón y puedo estar en la cama enclaustrado, ¿no? O sentirme triste. Entonces, ¿de qué manera empiezo yo a reconocer esas emociones dentro de mí para efectivamente, como dice Sergio, empezar a normalizar esta parte? Si yo empiezo a estructurar mis emociones, si yo empiezo a reconocer, hoy estoy triste, ¿sí? Sales a la calle o alguien te pregunta, hola, ¿cómo estás? Y la respuesta automática es, bien. ¿Bien qué? Bien enojado, bien triste, bien contento, bien encabronado, ¿no? O sea, dicen los españoles, bien cabreado, ¿no? No, es como empezamos nosotros a reconocer, ok, esto está bien, me puedo enojar, pero ¿en qué momento, sí, se sale de esa normalidad como emocional? ¿Y cómo puedo empezar a darme cuenta de que realmente puedo sufrir de un trastorno, ¿sí? Pero antes empezar a reconocer mis emociones que estoy teniendo. No sé qué opinas, David. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho y pues por supuesto que después del primer gran reto que es ponerle un nombre a los problemas, en este caso ponerle el nombre a la enfermedad, pues viene la gran tarea que es tratar de explicar lo que sí es de lo que no es, ¿no? Y eso es a propósito del primer punto que discutimos, que es el estigma. ¿Por qué? Porque cuando, bueno, yo les comparto, en mi consulta yo me he encontrado todo tipo de respuestas de pacientes que me dicen cuando uno puede emitir un diagnóstico o uno puede sugerir algún tratamiento, uno ve todo tipo de reacciones y por lo general las reacciones que a veces son desproporcionales a una situación, es decir, una sobrereacción negativa, catastrófica ante una propuesta de algún tratamiento, no es nada raro ver que esto sea porque fue lo que ellos creían en función de cómo lo vivieron en la infancia por algún pariente que pudo haber tenido la enfermedad y hay una serie de reacciones de emoción expresada negativa sobre eso, ¿no? La otra parte es lo que ellos creían que era porque así se los platicaron o así lo vieron en alguna película o recuerdan a alguna persona indirecta de la familia que lo pudo haber tenido. Entonces creo que el primer paso, y me estoy regresando quizá al primer punto que es el estigma, tiene que ver con eso, ¿no? Con esclarecer exactamente qué es lo que lo hace sentirse tan preocupado o tan preocupada, ¿no? En referencia a lo que nos compartía Alberto, es cierto, Alberto, o sea, realmente este periodo de remisión, pues puede ser a veces el más crítico. Pareciera que en realidad solamente fue la crisis inicial, pero lo digo así porque muchas personas pueden pues desistir a continuar el tratamiento porque, bueno, pues como bien sabemos, cualquier persona se puede cansar de tomar un medicamento porque de pronto leyó en algún lado que tomar litio o tomar algún estabilizador del ánimo empeora la salud más que ayudarla, ¿no? Entonces, también creo que la fuente de la información es extraordinariamente relevante en la adherencia al tratamiento, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, tráete todas tus preguntas anotadas y las podemos tratar de ir conversando para poder saber qué es lo que te trae inquieto, ¿no? Trata de llevar un cronograma de actividades para que le puedas ir poniendo tiempo a tus actividades y sobre todo ir estructurando tu día a día, ¿no? Y esa parte de la remisión de la que hablaba Alberto es prácticamente la clave a la recuperación, porque obviamente a mayor adherencia al tratamiento, sea farmacológico o no farmacológico, mayor es la probabilidad de lograr la recuperación. Y entre más tiempo uno esté asintomático estable, pues mejor es la posibilidad de mantenerse eutímico o estable a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, ahí es donde entran mucho en juego de, bueno, ya me curé, esto se cura, no se cura, es para siempre, cuáles son los mitos y las realidades sobre el tomar un tratamiento,
esto es terapéutico. El simple hecho de estar en un grupo conversando sobre esto, pues es un factor también curativo, o vamos a llamarlo mejor terapéutico, pues porque esto es obviamente, yo siempre digo, bueno, ¿cuáles son las enfermedades que conocemos que realmente se curan de por vida? Son muy pocas. Realmente, si todos nos hemos enfermado de un catarro, una gripa, ahorita, bueno, obviamente sería un gran problema, ¿verdad? Pero si nos enfermamos, pues a veces nos tenemos que tomar algún par de antigripales, algún par de medicamentos y ya está, nos curamos, ¿no? Pero eso no es una vacuna de por vida. Entonces, las que se pueden curar de por vida son, por ejemplo, un apéndice que está inflamada, te la operan y ya está, te curas de por vida de ese apéndice, ¿no? Pero hablar de medicamentos, de enfermedades que te lo puedan curar, pues sabemos que la recurrencia es probablemente más la regla que la excepción, ¿no? O sea, cuando hemos tenido algún problema, y todos nos hemos enfermado recurrentemente de muchas condiciones, ¿no? Entonces es simplemente más bien cómo aprender a adaptarse, a vivir con espacio, conciencia de esto y saber que hay ciertos estilos de vida que a lo mejor pues, no nos benefician, ¿no? Desvelarse, consumir sustancias, vivir crónicamente estresado, automedicarse o no medicarse, etcétera, ¿no? Espero más o menos haberme acercado al punto del que estábamos hablando y no haberme dispersado mucho. Vale, pues te voy a tomar yo el relevo. Y creo que se han dicho... Sergio, es importante lo que nos están diciendo, pero quisiéramos también que habláramos con las personas que nos están escribiendo, ya que hay una pregunta muy importante. Nos dice Sandra que, buen día, ¿nos podrían explicar cómo poder identificar que alguien sufre de un trastorno bipolar y diferenciarlo de un simple cambio de humor? Vale, pues justo además iba a responder también una pregunta de Ana, que ha hecho por vía Instagram, y voy a aprovechar para recoger cosas muy interesantes que habéis comentado. Por ejemplo, recogiendo lo que ha comentado Carlos de los cambios, es importante entender qué es la enfermedad y en qué consiste para no decir a la ligera a una persona que tiene cambios en el humor, no, es que tú eres bipolar. Porque todo el mundo tenemos cambios de humor. Nuestro ánimo fluctúa, a veces que nos sentimos más tristes, más decaídos, más apáticos. Por contra, hay momentos en los que estamos más alegres, más animados, pero en la mayoría de los casos, aunque hay un número importante de personas que han desarrollado la enfermedad, estos cambios del ánimo son dentro de unos límites de normalidad, por así decirlo. Esto quiere decir que si tú has tenido a lo mejor un ascenso en el trabajo o empiezas una nueva relación, pues es comprensible que te sientas más alegre, más animado, pero este periodo de tiempo es relativamente corto. Igual que si cuando fallece un familiar nos sentimos más decaídos o hemos tenido algún problema que nos ha afectado anímicamente, pues la intensidad y el tiempo son relativamente cortos. Cuando una persona desarrolla la enfermedad, estos cambios anímicos son muy extremos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar también de la primera persona, cuando he estado en hipomanía, yo tenía muchísima menos necesidad de dormir, tenía muchísima más energía y eso era visible, tenía muchísima actividad de interacción con las personas, con iniciativas de proyectos, con ganas de comerme el mundo, estaba más irritable y este estado era de semanas e incluso se puede llegar a los meses. Por contra, cuando una persona está en depresión, y me gustaría recalcar, cuando una persona sufre de depresión, porque realmente es un problema muy grave, una persona puede estar desde semanas hasta meses e incluso años. Y es una cosa que realmente alguien que no ha pasado por ello no lo puede vivir. Y bueno, no es que una persona tenga baja autoestima o baja capacidad, no, es una patología la que te impide ver la realidad tal y como es, que te impide ser tu persona tal y como
estás acostumbrado, la que te impide disfrutar de tu día a día. Y bueno, pues creo que eso es importante entenderlo para que no se diga a la ligera, no, es que como tú ayer estabas alegre y hoy estás triste, tú eres bipolar. O no, todo el mundo somos algo bipolar. No, no todo el mundo tiene una enfermedad mental grave. Y es importante que eso creemos conciencia y todo el mundo lo interiorice. Por dar un ejemplo así, hablando pronto y casi mal, es decir, mira, todo el mundo tiene variaciones de la glucosa en sangre, todo el mundo es algo diabético. Creo que es absurdo esa afirmación porque no todo el mundo es diabético porque su nivel de glucosa en sangre varíe. Y luego, pues, aprovechando lo que comentasteis David y Alberto, la remisión total y el tratamiento y la pertenencia a comunidades, creo que es muy importante. Y también, hablando en primera persona, yo a día de hoy llevo casi 2 años sin una descompensación. No sé a qué punto a nivel profesional se dice que una persona está en remisión, pero en el pasado sí que me dieron el papel donde ponía Sergio ha alcanzado o está a día de hoy en estado eutímico, en remisión total, retiramos tratamiento farmacológico y eso, bueno, habrá quien estas palabras le suelen de esperanza, habrá quien estas palabras le suelen como alarma de estás loco, ¿cómo puedes decir que no tenías un tratamiento farmacológico? Bueno, creo que el tratamiento son muchas patas de un banco. Una está la medicación, que es muy importante porque cuando hablamos de bioquímica no puedes cambiarla así como así, sino que son neurotransmisores los que actúan. Por otro lado está el apoyo, el entorno social y luego también es fundamental el autoconocimiento y la psicoeducación, que esa se trabaja con los psicólogos principalmente, pero también debería trabajarse con los psiquiatras, porque a fin de cuentas los psiquiatras sois profesionales que atendéis a personas y en el momento en el que se olvida que a la persona que tienes enfrente es una persona, valga la redundancia, es cuando entramos en los problemas de psiquiatría, psiquiatra, barrera y bueno, pues eso existe. Existe cierta barrera al acudir a un psiquiatra. Por desgracia hay casos en los que se ha deshumanizado un poco a la persona. Bueno, pues sí, tú estás diagnosticado, tiro de protocolo, vale, a ingreso. Y hablo en mi caso, porque yo por una serie de acumulaciones, de estrés, de entorno social, de ser que está subiendo, sí, pero no. Llegué al punto de que me dijeron, ¿quieres hacer un ingreso voluntario? Estando en remisión total, como el papel decía. Y por aislarme, por decir, mira, no quiero más o no puedo aguantar mejor esta presión, que voy a hacer un ingreso voluntario, del cual no me dijeron, si ingresas vas a tener que seguir este tratamiento, que eso lo he hablado con la profesional y me gustaría decirlo, que siempre tiene que haber transparencia absoluta en cuanto a medicación, tratamiento, de cara a la persona, pues bueno, pues acabé haciendo un ingreso voluntario y esa experiencia que aprendí. Entonces, no sé, si queréis seguir Alberto o Carlos en cómo diferenciar cuando una persona está en eutimia, cuando los cambios están dentro de esa normalidad y cuando ya no es normal, me gustaría que lo compartieras. ¿Empiezas tú, Carlos? ¿O? Dale, Alberto, dale. Tú No, que lo a has mí, vivido, tú que lo has vivido. a ver, yo lo primero le quería aclarar a David Eduardo, que quizás no lo ha entendido o no me he explicado yo bien, que yo estoy en remisión sin fármacos, porque él me ha contestado, nos ha contestado de una manera que a mí me da la sensación de que él no lo ha comprendido del todo y simplemente ha pensado en remisión de síntomas. ¿Es así, David? Vale. Gracias así, por la ¿no? aclaración. ¿Perdona? Sí, es correcto. Sí, claro, Correcto. remisión implica total sostenida, sin medicamentos, de acuerdo, entendido. Vale. Sin más. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no sé si por ese motivo
Tú, David, me has hablado de una manera que a mí me ha dado la sensación de que te sentías que eras mi psiquiatra o mi médico, cosa que te libero de esa carga, para que tengas un paciente menos. ¿De acuerdo? Así igual Gracias, estás más gracias. relajado y sonríes Sí, más. bueno, estamos, ahora sí que como decimos en México, estamos conversando como cuates y la verdad, pues la idea es esa, no quiero aquí parecer, por eso dije desde un principio, ser estigmatizado yo aquí como el psiquiatra del grupo, ¿no? Ya. No, es importante, creo yo, que los psiquiatras en general tuvieran conciencia de eso, pero no ahora tú conmigo. No sé si te importa que te tutee. Puedo tratar de usted a quien quiera. Sí, Y no, lo digo háblame de tú, o sea, aquí en el Vale. norte de México somos, Vale. como decimos, muy tuteadores. Vale, pues entonces creo que sería bueno que todos los psiquiatras tuvieran conciencia de eso, de cómo se dirigen a las personas y no sé si es por deformación profesional o por otros motivos, pero hay una forma de dirigirse que yo creo que no es beneficiosa para la persona que lo recibe. No lo digo por mí, que a mí me da igual, pero lo digo pensando en esas personas que se pueden sentir mal, ¿eh? Yo no me he sentido mal, ¿eh? Con tus comentarios, ni con tu tono, ni mucho menos. A mí no me importa. Dicho esto, a la pregunta de Sergio sobre la eutimia, a mí me cuesta mucho responderla porque, claro, si hablas de eutimia con fármacos es diferente a si hablas de eutimia sin fármacos. Me imagino, aunque las sensaciones físicas, supongo que de una persona depende de muchos factores, igual no es capaz de distinguirlas, ¿no? Pero no sé muy bien el porqué de tu pregunta, Sergio. Me da la sensación de que, por lo que me contaste un día, pues a ti te ha quedado una sensación amarga, ¿no? De la experiencia que viviste y eso es duro de vivirlo. Sí, reconozco pues que no fue agradable tener que pasar por ello. No se lo recomiendo a ninguna persona. Pero la pregunta viene sobre todo porque es algo común en las personas que empiezan a tener contacto con la enfermedad de cómo sé si mi hija tiene trastorno bipolar o cómo sé directamente una persona si estoy en eutimia o si estos cambios ya son para preocuparme, para acudir al profesional. No sé si la respuesta adecuada sería psicoeducación, autoconocimiento, terapia cognitiva. Entonces, la pregunta es cómo diferenciar de un trastorno, vamos, de un cambio anímico normal a un cambio anímico extremo. Vale. David, creo que tú tienes... No, perdón, sí, Alberto. bueno, voy a ser muy... Adelante. Es por contestarle a la pregunta de Sergio, porque antes he hecho una pregunta y solo quería, no sé, contestarle a él, que parece que le preocupa el tema. Yo creo que hay según mi experiencia, que puedo estar muy equivocado, Sergio, hay momentos muy críticos, o puede haber momentos muy críticos en que uno mismo no sea capaz de distinguirlo. Y claro, cuando llega a ese punto, pues digamos que es mucho más complicado ya que uno mismo sepa gestionarse a sí mismo, ¿no? Entonces, es una pregunta muy difícil, sinceramente, para mí, Sergio, porque si yo fuese tú, esto es algo que suelo decir a la gente, que es un poco una tontería, porque si yo fuese tú, pues no sería yo y tú no serías yo. Pero si yo fuese tú, creo que lo más importante es siempre tener en cuenta lo que te dice la gente que te quiere, principalmente, y que está cerca de ti. Sí. Y esa persona normalmente no suele ser el psiquiatra, y esto no lo digo para ofender a nadie, David, ni mucho menos, lo digo porque es lo que pienso. El psiquiatra normalmente no quiere al paciente en el sentido de querer y tampoco le conoce tan bien como le puede conocer un amigo, ¿no? Por poner un ejemplo.
Entonces, yo te diría simplemente eso, Sergio, que si algún día tú te ves en una situación parecida, pues tienes dos opciones. Una es llamar a tu psiquiatra, otra es hacer lo que yo creo que es bueno hacer, pero cualquiera de las dos es mejor que posiblemente no hacer nada. Pero claro, para eso tienes que ser tú capaz de ser consciente de que no Alberto, estás... ¿Perdona? junto con lo que tú estás diciendo y con lo que se ha venido hablando, me gustaría que tuviéramos en cuenta este comentario, porque nos dice Sandra, es importante el tratamiento médico, pero los psiquiatras medican y no se toman el tiempo para checar los problemas emocionales. En este sentido, importa llevar tratamiento con atención psicológica para Carlos y para David. ¿Ustedes qué piensan de eso? Y la siguiente pregunta que se conecta es, cuando una persona tiene diagnóstico de trastorno bipolar, ¿el litio debe tomarse de por vida? Empiezas tú, David, y luego continúas, Carlos. ¿Os parece bien? Dale. ¿Podrías...? La última pregunta no la alcancé a copiar muy bien. Sobre el litio, ¿cuál fue la pregunta? Que si se debe tomar el litio de por vida. Ah, ya. Muy bien. Bueno, pues si me permiten, podría por abordar esa última pregunta. Creo que ciertamente se ha generalizado esa dicotomía de psiquiatra médica, psicólogo escucha emociones. Y con todo respeto, pues a mí también me parece que es un absurdo como querer creer que las adicciones, por ejemplo, son algo diferente a la salud mental. Entonces, es cierto que de acuerdo, y eso de ninguna manera lo justifica, quiero ser muy claro, que de acuerdo al lugar donde se atiende al paciente, muchas veces se generaliza la mala práctica. Ejemplo, un psiquiatra que está en una institución pública que tiene que ver 30 pacientes al día, en un turno de 8 horas, difícilmente le va a dar el tiempo para poder ahondar más. Esa es obviamente una triste realidad, por eso digo, no lo justifico. ¿Qué es lo que va generando? Va perpetrando más una mala práctica sistematizada de hacer un interrogatorio de síntomas, punto. Entonces eso va generalizando malamente una práctica de ser una máquina prescriptora de medicamentos. Ese es un escenario. El otro escenario es pues el paciente que dice yo no puedo funcionar así, yo no puedo ser compatible con este sistema donde me piden ver 30 pacientes en una jornada de 8 horas, yo necesito tener cuando menos no 15 minutos de consulta, sino tener cuando menos 45, 30 minutos, yo qué sé, para poderme dedicar. De modo yo además de ser psiquiatra, soy también psicoterapeuta y mi visión es sistémica familiar. Yo veo parejas y familia. Entonces, yo cuando veo a un paciente en lo individual, siempre estoy viendo también los grupos de sus familias, sus parejas. Entonces, yo siempre he dicho, no hay pacientes enfermos, hay familias que se enferman. Entonces, como ahorita decía Alberto, uno tiene que ir identificando en quién puede confiar. Totalmente de acuerdo con él. Pero tampoco podría yo generalizar, así como se ha dicho que no se puede generalizar igual, pues yo también en mi defensa tendría que decir que no todos los pacientes son igual porque son personas diferentes, ¿no? Ya hablamos de eso desde un inicio. Entonces creo que la parte de cómo, es que aquí se están mezclando dos preguntas, el tema de cuándo la emocionalidad es normal o cuándo no es normal, para ser más concretos. Yo lo quiero resumir en una respuesta. Adaptación. O sea, si alguien puede dejarse de seguir adaptando a su entorno por cualquiera que sea el motivo psicológico, biológico, social, algo está pasando. Y luego nos encargaremos de llamarle si es bipolar, recaída, remisión, si es recuperación parcial. Luego venimos con la parte técnica. Lo importante es, a ver, algo le está pasando a esta persona y necesita ayuda. Entonces, ¿cuándo las fluctuaciones en el estado del ánimo son normales y cuándo no? Pues realmente quien debe de definirlo es la propia persona, no el médico. Claro, el médico puede dar definiciones operativas del tiempo, de la intensidad, de la clasificación, pero eso poco o nada importa a un paciente que de verdad la está pasando mal en un momento determinado. Entonces,
Si están ahí voluntaria o involuntariamente, probablemente es porque algo está pasando, ¿no? Evidentemente, cuando hay conciencia de enfermedad, puede facilitar las cosas, pero ese no siempre es el escenario, ¿no? Entonces, espero generar más controversia con estos puntos para que podamos seguir, digamos, caldeando las preguntas, ¿no? Gracias, David. Fíjate que aquí le acabas de dar una palabra bien clave que me encanta, que es la adaptación. O sea, como pacientes, como psicólogos, como psiquiatras, como todo en el tratamiento, con lo que, como en ese autoconocimiento también que mencionaba Sergio, es necesario esa adaptación de todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque en mi profesión el psicólogo se tiene que ir adaptando a la persona. ¿Por qué? Porque si no se adapta no va a aprender a conocer cómo emociona esa persona. Y entonces no le puede orientar. Tanto el psiquiatra como el psicólogo somos únicamente guías para decir, hey, por acá es la luz, vente por acá, adáptate, mira, acá está el camino, ¿sí? Pero realmente, de repente, los pacientes son en esa resistencia de no aceptar el diagnóstico, en esa resistencia de no aceptar el tratamiento médico o tratamiento psicológico, se van poniendo los baches, ¿no? Entonces, nuestra labor profesional es permitirle al paciente decirle, hey, Sergio, mira, es por acá, dame, aquí está mi mano, tómala, ¿sí? Vente. Sí, en eso de repente te voy a tomar la mano y como que se va a resbalar, ¿no? Y es cuando otra vez, no, no te preocupes, es parte de ese camino que tenemos que ir avanzando, ¿sí? Es parte de ese crecimiento como persona, en el sistema familiar y en el entorno social en el que se está desenvolviendo el paciente. Porque esa palabra de adaptación es la capacidad que tenemos todo ser humano a seguir avanzando, a seguir evolucionando. Poquito, pero es evolución, ¿sí? O pasos grandes, va a depender de cada uno. Cuando yo hablo en otras pláticas he dado, cuando perdemos a alguien, yo sí les digo, abusados, yo no les voy a quitar el dolor, ¿sí? El dolor va a estar, pero sí va a disminuir ese sufrimiento y vamos a poder adaptarnos a ese sentimiento de dolor para poder seguir haciendo nuestra vida cotidiana. Y entonces es como empezamos junto con el paciente, el psicólogo, el psiquiatra, conocer y avanzando en el tratamiento. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje de los tres, de los tres participantes ahí. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo que te funcione a Sergio, lo mismo que le funcione a Alberto, ¿sí? Sino aquí tenemos que ir aprendiendo tanto de Alberto como de Sergio para ver, mira, me he dado cuenta que esto funciona para el profesional, para el paciente, para la terapia, ¿sí? Entonces vamos agarrando, finalmente yo le llamo una formación en acción, porque cada individuo que se nos presenta es completamente distinto, ¿sí? Y a partir de ahí, sí se puede decir, ok, pues sí, Sandra tendrá que ver en qué momento se puede adaptar o deja de adaptarse con respecto al medicamento. Entre el psiquiatra y el paciente tendrán que ir adaptándose para ver, ok, en el caso de Alberto ya tiene un periodo largo sin medicamento, ¿no? Entonces, en él se puede decir, pues para Alberto no fue de por vida, ¿no? Pero habrá pacientes que les cueste más trabajo dejar ese tratamiento psiquiátrico o apegarse a un tratamiento psicológico o simplemente, ¿sabes qué? Fui con dos psicólogos, ¿sí? De repente llegan los pacientes y me dicen, no, es que ya he ido a muchos psicólogos, qué bueno, yo soy psicólogo, ¿sí? Entonces, manejamos esa diferencia de decir, ok, ven, acércate, déjame ser tu guía, déjame ayudarte, ¿sí? O, en otras palabras que me encantan, alguna vez las leí, creo que en Jorge Bucay, es, dame la oportunidad, ayúdame a ayudarte, ¿sí?
esa parte que tiene que ver con lo que comentaba Alberto, sí, efectivamente, tanto el profesional de la salud mental, psiquiatra, psicólogo, como le llames, ¿sí? No va a formar ese vínculo afectivo de querer, pero sí forma ese vínculo terapéutico para decir, hey, aquí estoy, y sí me importas, ¿sí? Y te puedo ayudar a ayudarte. Porque aquí el actor principal de esto es el paciente, pero tiene que ver también con la aceptación de lo que estoy sintiendo, de lo que me está pasando, de lo que me pusieron ese estigma. De decir, soy trastorno bipolar, pues yo soy psicólogo, soy depresivo, pues yo soy psiquiatra. No, o sea, quitémonos la etiqueta, o sea, realmente quitémonos la etiqueta. Eres Sergio, sí, sufres de trastorno bipolar, pero de entrada eres Sergio, no eres el trastorno bipolar con nombre Sergio. ¿Sí me explico? Entonces, el tratamiento tiene que ver con autoconocimiento, ¿sí? Tiene que ver si requiere la ayuda del psiquiatra o médicamente, por supuesto va a ayudar, y conjunto se va a ir sacando. Pero también tiene que ver con esta parte terapéutica, ¿sí? Esta guía, esa constancia que como pacientes deben de tener, ¿sí? Y también del profesional de la salud, es decir, ok, ¿en qué momento voy a ir soltando al paciente? ¿En qué momento? Oye, pues yo ya veo que ya te estás adaptando mejor a tu entorno, ya te estás adaptando a hacer tus cosas y demás. Entonces, te voy a ir soltando, ¿no? A lo mejor ya no te veo 2 veces a la semana, te veo cada semana, o cada 15 días, o cada mes. ¿Sabes qué? Te doy la bendición y vámonos, ¿no? ¿Sale? Entonces, y cuando se te ocurra algo, o te ocurra algún evento que no puedas adaptarte, oye, Carlos, ¿sabes qué? Estoy aquí. Oye, David, no manches, dame un chocho porque me estoy alterando, ¿no? Pues sí, pero vente a consulta, analizamos qué es lo que está pasando y entonces decidimos, ok, ¿sabes qué? No pasa nada. Es una recaída, pero te lograste adaptar. ¿Por qué? Porque la primera señal es que la primera señal que puede tener el paciente es saber pedir ayuda. Muchísimas veces como personas, no nada más como pacientes, e incluso como profesionales, nos cuesta muchísimo trabajo pedir esa ayuda. Si nosotros logramos prevenir o hacer de la salud mental una parte de prevención en donde puedas identificar, ¿sabes qué? Necesito ayuda. ¿Por qué? Porque no tengo un lugar a quien contarle mis emociones. Alberto decía, sí, él no es tu amigo. No, pero un amigo quizá te pueda juzgar. El profesional no te va a juzgar. ¿Sí? Y de repente es bueno descargar, tener un lugar donde puedas descargar esas emociones y puedas irte conociendo. Y de esa manera puedas decir, ok, no, ya en esta situación no me puedo adaptar ya. Es cuando ya necesito algo. Y ya con la historia clínica de los profesionales ya podemos ver si... Hay un dato bien curioso, porque ahorita o son depresivos, o son ansiosos, o son bipolares, o ahorita ¿cuál está de moda? Hace un rato estuvo de moda el TDAH, entonces empezamos a buscar una etiqueta, como si fuera signo de, hey, miren, ya tengo esto, ¿no? O sea, ya soy ansioso, ya soy depresivo. Ahorita también está el estrés de moda. No, es cuestión de saber adaptarte a tu realidad, es conocerte a ti mismo, ¿sí? Yo creo que sería el inicio, ese autoconocimiento muy cierto que maneja, que mencionó Sergio, ¿no? Aquí quisiera hacer un anuncio que Saluta ahorita tiene un correo electrónico que es grupos de apoyo, a ver, no me vaya a equivocar, es grupos de apoyo @saluta.org.
ese correo es justamente para darles ese acercamiento, para ir resolviendo esas dudas que de repente es que si nos ponemos a leer todos los criterios para el trastorno bipolar, yo soy uno. O la desinformación que hay en Google, ¿no? Es que he tenido estos síntomas, inmediatamente lo buscamos y no. No, acérquense realmente con los profesionales, ¿sí? Acérquense realmente a un foro como Realidad Bipolar para poder entender y que tengan una guía clara de qué es lo que están emocionando. A lo mejor son emociones que, por supuesto, llega un momento en la vida en que de repente no sabemos cómo adaptarnos ante cualquier situación, pero eso no significa que tengamos algún trastorno mental. Podemos tener rasgos, ¿sale? No sé si quieres comentar algo, Sergio. Sí, yo creo que la aceptación y la adaptación de la que hablas son fundamentales. Por ejemplo, hoy mismo una madre me decía, ¿qué puedo hacer con mi hija que no quiere tomar el medicamento? Y yo no te puedo decir lo que tú como madre deberías hacer porque no soy tú. Yo te puedo hablar de lo que sentía yo, y es que sabía que había un problema porque no podía controlar la cabeza. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, tu problema se llama así, pues fue en plan, pues vale, ya tenemos un nombre y ahora quiero aprender sobre esto. Y bueno, pues mi objetivo es, en primer lugar, ser el mejor paciente porque es mi salud la que está en juego. Entonces, si yo me preocupo por mí mismo, voy a tratar de seguir todas las pautas que establezcan los profesionales, y no es fácil porque tienes que aprender a vivir con un problema y bueno, no es sencillo, pero tienes dos opciones: o bien o lo aceptas y lo llevas de la mejor manera posible, o lo rechazas, pretendes hacer como que no hay nada y bueno, pues sigues tu camino. Yo no soy nadie para decir a otra persona, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer esto otro. No, yo soy quien para decirme a mí mismo, Sergio, si no duermes lo suficiente, puede que te descompenses o no. Y bueno, si te descompensas, está en riesgo tu salud y sabes lo que pasa cuando se está mal. Entonces, soy yo mismo el que me digo, ¿quiero seguir como hasta ahora o quiero tomar acción? Oye, conozco las herramientas necesarias y las pongo en práctica. Conozco que tengo los recursos, como sois vosotros, David, Carlos, de, oye, necesito ver al profesional y bueno, no significa que sea débil, porque para nada, es simplemente en un momento puntual necesito el refuerzo del profesional. Y bueno, llevamos ya una horita, así que para no alargar mucho el conversatorio, que está siendo genial, pero tampoco que abusar del tiempo de las otras personas, vamos a tratar el último punto y luego a resolver otro par de preguntas de los espectadores, que hay que darles las gracias que nos están viendo. Y dice así el último punto es, ¿qué medidas o cómo podemos abordar el cambio social para romper la barrera del estigma y acabar con él? ¿Qué medidas? Como personas, como profesionales, como miembros de una sociedad, ¿qué podemos hacer? Si queréis, seguimos el orden establecido: primero Alberto, luego David y Carlos, y cuando abordemos este punto vamos con unas preguntas y cerramos. Bueno, es una pregunta un poco grande, Sergio, porque
sería una pregunta más para un político que para nosotros, creo. Entonces, yo creo que te voy a hablar a ti porque los demás pues tendrán también su visión sobre el tema, pero te voy a hablar a ti porque me siento más cercano a ti, lógicamente, que a un psiquiatra, porque no soy psiquiatra, para empezar, y porque también tengo una visión de la psiquiatría muy particular que me hace alejarme, ¿no?, de los psiquiatras en general, cosa que tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, porque los psiquiatras en general son como los fontaneros en general. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, dicho esto, que es alejarme de la pregunta, y lo siento, si no hay que alejarse de las preguntas, te voy a hablar a ti porque creo que lo que haces tú posiblemente sea lo mejor que se puede hacer. Es decir, si hubiera muchas personas como tú, Sergio, diagnosticadas con la enfermedad, lo que a ti tanto te preocupa, que es el estigma y otras cosas, pues mejorarían mucho en las personas que lo sienten. Entonces, no sé, según te vaya conociendo más todo el mundo, no David y Carlos, que ya te conocen, me imagino, y otras personas que están aquí, pero las personas con las que entres en contacto a partir de ahora o que ya te vayan conociendo mejor, pues yo creo que mejor que tú no lo va a hacer nadie. Así es pero lo digo de verdad, ¿eh? Porque lo siento. Y lo siento y lo creo y lo pienso, las dos cosas. Entonces, ¿yo qué voy a contestar a eso? Yo no sabría hacerlo tan bien como tú, Sergio. Así de claro. Entonces, no es una pregunta para mí, será una pregunta para otra persona. Vale, pues muchas gracias y bueno, también decirte que tú llevas una trayectoria de 10 años con Esperanza Bipolar y has ayudado a muchísimas personas y eso hay que reconocerlo y al fin de cuentas nosotros somos uno más y bueno, creo que el poder de las personas reside en la pertenencia a una comunidad, a un grupo y al empuje colectivo, porque hoy yo estoy aquí, estoy empujando, tú estás aquí, estás empujando, Carlos, David también forman parte, pero no tiene que depender de nadie, tiene que ser de todo el mundo. Y bueno, realmente lo que tú vienes haciendo y haces y seguirás haciendo es digno de mención, de reconocimiento y de gratitud también, porque hay que dar las gracias y felicitar el trabajo, el gran trabajo que haces. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, si quieres, Carlos, nos comentas qué medidas crees que se pueden hacer o si también dices esta pregunta es para un político, pues otro día invitaremos a alguno de esos de arriba. Dale, gracias. Mira, si hablamos como políticos, tenemos que empezar a darles las herramientas necesarias. No, ya en serio. ¿Qué herramientas o cómo le podemos hacer para aceptar una realidad que no quiero aceptar? Es difícil la pregunta, Sergio, porque ¿a quién le gusta ser diagnosticado? ¿A quién le gusta? Bueno, a menos de que sea hipocondríaco, claro. Pero, ¿cómo puedo irme adaptando? Tú tocaste ahorita con el ejemplo de la mamá. Es que yo no te puedo decir que cómo obligar a tu hija a que se tome el medicamento. Efectivamente, no la podemos obligar. Ni le podemos, haríamos mal en decirle, oye, ¿sabes qué? Pues, tápale la nariz y cuando abra la boca le zumbas el medicamento, ¿no? No, sino es esta parte de cómo te quieres sentir. ¿Qué quieres sentir la persona que está al otro lado en este caso, al otro lado de la cámara? ¿Qué es lo que quiere empezar a sentir? De repente, esa persona se puede llegar a sentir muy harta por lo que está viviendo, por lo que está pasando, por todo lo que está involucrándose, ¿sí?
En ese momento en que esa persona se llegue a hartar, es el momento indicado para decirle, aquí está mi mano, ven. Te estoy ofreciendo este camino, quizá con menos sufrimiento, porque se sufre, el paciente lo sufre. ¿Sí? Deja de sufrir, ven. Ahora sí, acá en México decimos, te va a doler, pero igual y te puede gustar, ¿no? Pero vamos a seguirle. Ven, acércate. ¿Sí? No tengas miedo de lo que te está pasando, porque lo primero que debemos de hacer es aceptarlo. Aceptar nuestra realidad, así como tu blog de realidad bipolar. Esa es la realidad de hoy. Esa es la realidad de muchas personas, ¿sí? Que no saben cómo reaccionar, no saben cómo adaptarse ante la situación, a ese cambio constante de humor que están teniendo. Sino de entrada acéptalo. No, más bien, con los adictos les digo, ya no luches, en serio, ya no luches contra la adicción. Mejor, acepta que te ganó. Ya, también yo les diría eso, ya no luchen con esta etiqueta, ya no luchen con este estigma, sino acéptalo. Ya te dijeron que tienes trastorno bipolar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Puedes hacer muchísimas cosas, ¿eh? Hay un libro que me encanta que es el Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Es el trastorno bipolar en novela. ¿Sí? De Robert Louis Stevenson. ¿Por qué? Porque de repente puede estar tan eufórico y de repente puede estar tan apagado, ¿sí? No, ya acepta esa parte. Ven, encuentra ese camino a través del profesional de la salud. Encuentra ese camino a través de esas personas que te pueden entender como la labor que estás haciendo, Sergio. ¿Sí? De decir, ok, esta es la realidad, pues vamos a vivirla. Y hay dos maneras de vivirla. O la sufres o la disfrutas. Y Lacan hablaba de un goce, ¿no? Porque también dentro de ese dolor puedes encontrar ese goce hacia esa realidad. Y es empezar a decir, pues sí, hoy me siento triste, hoy me siento muy contento, pero no dejo de hacer mis cosas. No dejo de hacer lo que tengo que hacer. No dejo de comer, no dejo de dormir. Si te cuesta trabajo dormir, oblígate a dormir. ¿Sí? Empecemos a buscar otras cuestiones alternas, una meditación, el psiquiatra, el psicólogo, estos grupos de apoyo, esta colaboración con Alberto, o busca a esos profesionales o esos pacientes con más experiencia para que te digan, ¿sabes qué? Vente, seamos una guía para aquellas personas. ¿Sí? La importancia de empezar a aceptarme como soy es el primer paso. ¿Cómo lo hacemos? Aceptando que ya nos ganó. Aceptando que realmente no me puedo adaptar. Aceptando que tengo una dificultad. Y a partir de ahí es adaptarme a lo que sigue. ¿Sí? No sé si te contesté, Sergio. David, ¿qué piensas? Pues miren, creo que para no redundar mucho en lo que ya los que me antecedieron ya lo dijeron, vuelvo nada más a resumirlo en una palabra: difundir la palabra. O sea, lo que se está haciendo aquí es la primera estrategia que sin duda rompe estigmas. Si se fijan, estamos dando vueltas con los mismos temas constantemente, y a mayor difusión, menor estigma. Entonces, justamente se han ido a lo largo de los últimos años estableciendo días mundiales de salud mental, Día Internacional de Trastorno Bipolar, que es el 31 de marzo,
ahora próximamente el día 5 de junio, Día Mundial para la Prevención de la Salud Mental. Entonces creo que sin duda eso siempre va a ayudar porque se unifican experiencias en micro o macro grupos en donde podemos ir intercambiando y consensando ideas. No necesariamente tenemos que terminar siempre de tener que compartir las mismas ideas, pero sí cuando menos escucharlas para poder forjar un criterio. Me remito otra vez a lo que Alberto mencionaba hace un rato. El estigma también lo vivimos los psiquiatras, como ya dije, ya se pudo haber escuchado, de los pacientes a los doctores y de los doctores no psiquiatras a los psiquiatras. Déjenme les digo que los psiquiatras somos también objeto de mucho estigma, o sea, no nada más son los pacientes y en ese sentido espero compartir la empatía, obviamente intercambiar esa sensación de, bueno, pues nosotros decía algún colega en el hospital, es que ustedes los psiquiatras son como un mal necesario. ¿Por qué? Pues porque lo que no podemos resolver con el conocimiento de la medicina interna o de otra ciencia médica, pues ha de ser del psiquiatra, ¿no? Seguramente. Entonces ahí es ahí donde nosotros, y a veces no necesariamente el psiquiatra lo resuelve todo, pero cuando menos el poder aprender a decir, pues no sé qué sea, pero al menos ya somos dos que sabemos qué es lo que te está pasando. Entonces, la pregunta de cómo poder cambiar en tiempos actuales desde lo social el estigma, pues ya decía yo, difundir la palabra a través de las campañas de psicoeducación que son y seguirán siendo sin duda, sean grupos de autoayuda, desde grupos con una orientación con o sin algún profesional de la salud mental, y luego a nivel también político, ¿verdad? Que nos reímos mucho porque son discursos vacíos, pero muchas veces cuando son discursos de pocas palabras, pero con mucho contenido, pueden servir para poder gestionar, pues a veces iniciativas que pueden permitir legalmente reingresar o permitir que cualquier persona que tuvo alguna discapacidad, en este caso de tipo mental, pueda obviamente reintegrarse. Yo tengo colegas que son médicos, son psiquiatras y tienen un diagnóstico de trastorno bipolar. Es decir, esto no es los unos y los otros, o sea, en realidad somos personas, es lo que hemos estado hablando. Entonces, el hecho simplemente de saberlo, pues te permite obviamente poderte acercar más prontamente a pedir ayuda o que alguien que sea de tu confianza te diga, oye, parece que algo está pasando otra vez, veo que no duermes, hablas mucho, que andas más irritable, lo que sea, pues quizás sea bueno que vuelvas a platicarlo con quien tengas que hablarlo, ¿no? Si este es el psicólogo o el psiquiatra. En todo caso, esa es una, y la otra obviamente no se ha mencionado y sí lo quiero mencionar porque a propósito de la era COVID que estamos viviendo, y aquí lo voy a decir con mucho cuidado para obviamente no hacer sentir incómodo a alguien, es la parte de poder fortalecer la fe. Practiquen la religión o no religión que cada quien practique. Si su religión es la pintura, la música, el arte, si es un dios, lo que sea, pero que practiquen la fe. O sea, finalmente la fe es un ingrediente tan importante como el medicamento y la terapia. El simple hecho de poder comentar lo que uno piensa y siente puede también reactivar sentidos de esperanza ante un sentido de desesperanza. Entonces, estamos viviendo momentos de mucho ensimismamiento, y también quiero nada más recordar que hay una relación proporcional o lineal en donde entre más tiempo pasemos con los medios digitales, y paradójicamente los necesitamos también, pero también el exceso, pues obviamente puede ser tóxico, ¿no? Lo decía Paracelso, solo dosis facit venenum. Entonces, entre más tiempo pasamos en medios digitales, pues evidentemente más se nos puede intoxicar nuestra mente y menos se podría quizá activar esta necesidad de espiritualidad individual que uno necesita consigo mismo. Pongan en esa lista lo que quieran poner: mindfulness, ejercicio, reflexión, orar, lo que ustedes quieran, pero es muy, muy importante. Vale, pues
Me gustaría hacer ya las dos últimas preguntas, una a ti, David, y otra a Alberto, y luego ya le cedemos el turno a Carlos para que cierre ya el conversatorio. Y la pregunta, David, es de Ricardo, un compañero del grupo de WhatsApp de Realidad Bipolar, y dice: ¿cómo hacer que los propios psiquiatras, o sea, es focal totalmente, cambien la manera de, o cambien el enfoque al sugerir ocultar diagnóstico justamente debido al propio estigma? Porque Ricardo lo dice, ¿cómo hacer que los psiquiatras cambien el enfoque al sugerir ocultarlo? Y a mí me ha pasado y me pasa que el médico de cabecera me dice: Sergio, no lo digas. No le contesto, pero yo pienso, digo, me fastidia que haya estigma y si no lo digo, el problema no se va a ir. Entonces, bueno, ¿cómo hacer que los propios psiquiatras cambien el enfoque al sugerir ocultar el diagnóstico? La pregunta es entonces, ¿cómo hacer para que los psiquiatras puedan cambiar el estigma al momento de dar un diagnóstico o respecto al diagnóstico? El enfoque al sugerir ocultar. Es como Ya. si el psiquiatra dijera a la persona: no hable sobre esto, porque se ha dado el caso. Sí, creo que ahorita que es muy buena la pregunta porque nos recordemos que existe lo explícito y lo implícito. Entonces, muchas veces sin decir la palabra bipolar, podemos estar hablando de la bipolaridad. Y no solo la del paciente, sino la de uno. ¿Por qué? Pues porque evidente, y digo la de uno porque obviamente uno, como en la medida en la que se siente la confianza, que eso es precisamente parte tan importante de la relación médico-paciente, de ese rapport, de esa cercanía o de esa empatía, uno pueda empezarse a dar oportunidad de compartir experiencias personales que dejen ver las emociones de uno como persona. Puede de pronto ser una oportunidad valiente para el psiquiatra para poderlo hacer. Ciertamente hay psiquiatras que son extraordinariamente herméticos y eso obviamente es una barrera que no acerca ni por error la posibilidad de ser escuchado. Entonces se convierte en la clásica escena caricaturesca de el paciente, el médico habla tan técnico, tan como un tecnócrata, que el paciente hace como que es paciente, pero no está escuchando ni jota. Entonces se convierte en un discurso vacío. Yo creo que a lo mejor, por eso decía que es muy buena esta observación, porque nosotros tenemos la oportunidad y la necesidad como profesionales de la salud mental de atrevernos a ser auténticamente genuinos hablando de nosotros, no como una técnica, sino como una manera, como ahora le llaman como compasiva, pero a mí esa palabra todavía me hace algo de ruido, como más real de poderse poner en los pies del otro, ¿no? Personalmente yo les puedo decir, yo soy musicofílico, ¿no? Yo toco la batería, me encanta la música, me encanta el jazz, tengo muchos amigos que son músicos, tengo muchos amigos que no son médicos, muchos amigos que son diagnosticados hoy con trastorno bipolar por ser usuarios de drogas o por no haberlo usado, lo que haya sido, creo que el simple hecho de conectar con el tema de la música en lo personal, a mí me conecta muchísimo, ¿no? Digo, a mí no me preguntaron ahorita eso, pero pues yo me quise dar el tiempo para decir que es una llave para mí increíble de diálogo con personas que gozan, que les encanta la música, ¿no? Y de todo tipo, no necesariamente de un género musical. Entonces, esa es una. La otra, obviamente, es también cuando las cosas se tienen, decía Michel Foucault que cuando a los fenómenos o a las cosas se les ponen palabras, pues nos permite entonces entendernos en un diálogo en común, ¿no? Entonces, ponerle palabras a las cosas nos permite también tratar de entender de qué estamos hablando. Como somos luego también mucho objeto de mucha burla en México, el poquito, ahorita, muchito, eso pues ¿qué es, no? O sea, eso es, es tan ambiguo eso, entonces ponerle cosas
ponerle el nombre a las cosas nos permite objetivizar y cristalizar una idea para poder tratar de entendernos. Entonces, probablemente por ahí podemos empezar. Vale, pues muchas gracias. Ahora, Alberto, una señora nos pregunta cómo la familia o el entorno puede dar apoyo en el momento del pico, porque recordemos que se pasa por descompensaciones hacia arriba y hacia abajo, entonces muchas veces el propio entorno, los amigos, los familiares en el trabajo no saben cómo abordar eso y tú pues tienes mucha experiencia. ¿Qué podrías decir a cómo dar apoyo en el momento del pico? Bueno, yo no suelo responder preguntas de familiares porque me parece muy delicado y porque yo no soy familiar de. Entonces, cuando yo me he visto en esta situación, yo sé cómo actuar y sé cómo hacerlo, pero es tan difícil de explicar con pocas palabras que no lo voy a explicar. Y por otro lado, la persona con la que yo estaba no era familiar mío, es decir, lo que yo hice con esta persona tampoco le serviría a esta mujer con su hijo, lógicamente, porque ya no es cómo actúa alguien contigo, es quién es ese alguien. Porque ante la misma situación, como actúe David Eduardo conmigo, como actúes tú, Sergio, haciendo lo mismo, yo no iba a reaccionar igual. Entonces, de verdad que siento no poder contestar a la pregunta porque, además de todo lo que ya he explicado, hay otro motivo importante y es que yo tengo la sensación de que hay un momento en el que ya da igual lo que uno haga, sea familiar, sea lo que sea. Entonces, creo que no hay mucho que hacer, sinceramente. O sea, no hay opciones. Por decir algo, y esto es algo que mucha gente olvida, es más importante lo que uno no hace que lo que hace. Es decir, si su madre hace algo inconveniente, lo que va a hacer es empeorar la situación. No sé si esto le servirá de algo a esta mujer, pero igual sí. Es decir, no es tan importante lo que uno hace, sino lo que deja de hacer. Y ojalá lo haga de la mejor manera posible la próxima vez, si es que se encuentra en esa situación, que ojalá no se encuentre en ella. Vale, pues muchas gracias tanto David como Alberto. Antes de dar ya el paso a Carlos para cerrar, para responder también o intentar responder a esta pregunta, creo que todas las personas deberíamos trabajar el apoyo conductual positivo. Y es lo que tú dices. No hay palabras a veces que... No hay palabras a lo mejor que una persona vaya a escuchar, pero sin embargo nuestra conducta la va a percibir. Y para que nos pongamos en un ejemplo y visualizando, que con ejemplos se entiende mucho mejor, todos tenemos un semáforo. Tenemos el color verde, el color amarillo y el color rojo. Entonces, cuando está el color verde, no hay problema. Cuando pasamos al color amarillo, es cuando nuestro entorno y nosotros mismos deberíamos ser conscientes de que ante un nuevo desencadenante, puede que sea rápido o corto, puede pasar que nos vayamos al estado en rojo, cuando ya directamente no escuchamos o nos ponemos agresivos o explotamos, damos una mala contestación o podemos hacer daño en nuestro entorno. Entonces, bueno, si yo me encontrara con una persona que está en estado rojo, pues sé que por cuestión de tiempo esa persona va a volver al estado amarillo. Entonces,
cuando esa persona deje de patalear, deje de gritar, deje de insultar, por un lado, no tendré en cuenta lo que me haya podido hacer o decir en ese estado, porque puede que haya sido la enfermedad la que haya llevado a esa persona a decir algo hiriente, a hacer algo, pues, descabellado. Entonces, por un lado, no diré, no, como has hecho esto ya no me voy a acercar a ti. No, simplemente cuando te hayas calmado un poco, trataré de aproximarme, pero respetando tus necesidades, tu espacio, y si vemos que podemos hablar, pues nos intentamos entender. Si vemos que todavía es pronto, bueno, pues si sigues en estado rojo, pues bueno, pues ya volverás al amarillo y a lo mejor tú mismo ya llegarás al verde. Si es una situación crítica, pues a lo mejor hay que decir, oye, mira, me encuentro con que un familiar mío me está amenazando, o mi vida está peligrando, o a lo mejor es que realmente está haciendo cosas que pueden poner en peligro su salud o la del entorno. Entonces ahí habría que recurrir a una ayuda externa, pero eso es como situación crítica. Primero es trabajar el autoconocimiento y el apoyo conductual positivo. Y ya cedo la batuta a Carlos y que cierre esta agradable charla que hemos tenido entre todos. Muchas gracias de verdad por vuestro tiempo. Pues muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias Sergio, gracias Alberto, gracias David. Ha sido un conversatorio bastante agradable y si fuese por nosotros nos seguiríamos toda una buena tarde, pero sería mejor con una carnita asada, una buena cerveza y un buen vinito para poderlo disfrutar todos de una mejor manera. Gracias. Voy a cerrar esta parte de Saluta y de realidad bipolar anunciando dos cosas. Que el 5 de junio, para festejar el Día de Prevención de Salud Mental, Saluta va a tener otro conversatorio que se va a llamar Mi Plan de Vida y Cómo Continuar. ¿Sale? Y también les recuerdo que pueden visitar saluta.org por cualquier aclaración, cualquier agenda para cualquier cita, ya sea con David, conmigo, con su servidor. Y también les recuerdo visitar realidadbipolar.es, que es el blog de Sergio, y que muchísimas gracias, Sergio, por la invitación y por la colaboración con Saluta. Y recordarles también a todos los que vean el video, el correo electrónico de grupos de apoyo @saluta.org, donde con gusto estamos para atenderles y orientarles en cualquier otro momento que puedan llegar a necesitar esta ayuda. Si bien, muchísimas gracias a todos. Les envío un fuerte abrazo. Y Alberto, un gusto conocerte y tenerte por acá. ¿Sale? Gracias, David. Gracias, Sergio. Gracias, Didia, por la atención. Gracias a todo el equipo técnico que está atrás que hacen todo posible. Saluta. Y pues nos despedimos. Ya, gracias. Muchas gracias a ustedes. Encantado. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, los que escribieron. Bueno, que estén muy bien y los esperamos para el próximo video. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Disfruta Calle 13, Alberto. Muchas gracias, igualmente.